El Departamento de Educación Religiosa del Ministerio de Educación Pública los saluda y les presenta un mensaje en torno a la celebración de los 80 años del restablecimiento de nuestra asignatura en el sistema educativo costarricense. Buenos días. Nuevamente el Departamento de Educación Religiosa, el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano y la Dirección de Desarrollo Curricular les da la más cordial bienvenida al tercer y último día del Congreso del 80º aniversario de la presencia de la educación religiosa en el sistema educativo costarricense. Le acompañamos mi persona, Alan Román Berrocal, y la copresentadora Goretti Castro Molina. Un caluroso saludo. Hoy la agenda está muy nutrida de excelentes temáticas, por lo que les invitamos a que se encuentren muy atentos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres, reza el Salmo 125. Por eso nos disponemos a un espacio de oración a cargo del asesor Marvin Barquero Barquero. La ciudadanía costarricense ha forjado senderos de progreso en el marco de un contrato social que garantiza el desarrollo en un ambiente de paz y de respeto a los principios democráticos. Y la asignatura de educación religiosa continúa dejando su huella en el proceso de formación de la ciudadanía. Por eso se resalta en el siguiente video la segunda parte de la reseña histórica de la educación religiosa. Le solicitamos toda su atención. Hola, haremos un breve recorrido de la evolución de la educación religiosa desde el año 1975 hasta el presente, para luego proyectarnos al futuro. En 1975 se clarificó la educación religiosa mediante el decreto 5690 y se creó la Asesoría de Educación Religiosa en la administración del presidente Daniel Oduber Quirós, siendo ministro de Educación Fernando Bolio Jiménez y el jefe de la Asesoría de Educación Religiosa Monseñor Antonio Troyo Calderón. En 1978, durante la administración de Rodrigo Alberto Carazo Odio, y siendo la ministra María Eugenia Dengo Obregón, se estableció el Departamento de Educación Religiosa con el Decreto Ejecutivo 135593-E, y se publican los programas de estudio tanto para primaria y secundaria, con la colaboración de Ecuménicas en las Sociedades Bíblicas de Costa Rica para su impresión. En 1983, después de la visita de San Juan Pablo II, durante la administración de Luis Alberto Monge Álvarez y siendo ministra Eugenia Rodríguez Vega, se firma el decreto 14268-E, donde se confirman los objetivos y las funciones del Departamento de Educación Religiosa, siendo el licenciado Fernando Quesada jefe del departamento, y se publicaron documentos para colaborar con los docentes en la transición de la catequesis a la educación religiosa. En 1984, los contenidos eran similares entre la educación religiosa y la catequesis, tanto en los programas de estudio como en los materiales didácticos para el estudiantado, y se establecieron directrices a través de un manual didáctico de educación religiosa de parte del DER. En 1986, en la administración de Óscar Arias Sánchez, siendo ministro de Educación Francisco Antonio Pacheco, se estableció el Decreto Ejecutivo 17051, donde se definió la naturaleza, los objetivos y las funciones de la sección de educación religiosa, a cargo del presbítero Alfredo Madrigal Salas, y se publicaron programas de educación religiosa tanto para primaria como para secundaria. En la administración del licenciado Rafael Ángel Calderón Fournier, siendo ministro Marvin Herrera, se dio el proceso de evolución de la educación religiosa, siendo jefe del departamento Fray José Celda, dando énfasis en la relación fe y cultura, profundizando la distinción entre educación religiosa escolar y catequesis parroquial. Para 1994, en la administración de José María Figueres Olsen, siendo ministro de Educación Eduardo Dorian, se estableció el Decreto Ejecutivo 23489 del Ministerio de Educación Pública, donde se restauró el Departamento de Educación Religiosa, a cargo del presbítero José Alberto Quirós, y se publicaron en 1996 los programas vigentes de educación religiosa, que posteriormente se van a transversar en el año 2005. En el periodo de 1998 al 2002, en la administración de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría,
y su ministro de Educación, Guillermo Vargas Salazar, va a estar a cargo del Departamento de Educación Religiosa el presbítero José Alberto Quirós y, posteriormente, el presbítero Manuel Eugenio Salazar, actual obispo de Tilarán, y se inició la colaboración del proyecto Jesús para los niños, del 2001 hasta la fecha. Durante el mandato del doctor Abel Pacheco, siendo ministro Manuel Antonio Bolaños, se estableció la diferenciación entre la educación religiosa y la catequesis por parte de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, siendo el jefe del Departamento de Educación Religiosa el diácono Federico Cruz, mediante el documento Educación, Iglesia y Sociedad. También se publicaron los programas de estudio con el eje transversal de valores y se firmó el convenio de colaboración MEP-SECOR para efectos de pastoral educativa. Para la segunda administración del Dr. Óscar Arias Sánchez, del 2006 al 2010, siendo ministro de Educación Leonardo Garnier y como jefe del Departamento de Educación Religiosa Federico Cruz y posteriormente el presbítero Luis Alejandro Rojas Alvarado, se inició el proceso de la elaboración de los nuevos programas, para lo cual se realizó un diagnóstico y se estableció comisiones de trabajo para la posterior elaboración de los programas, donde se elimina el requisito de la missio canónica para concursar en propiedad de plazas docentes y se planteó la educación religiosa en dos etapas, una confesional y otra ecuménica o ecléctica. Posteriormente, en la gestión de doña Laura Chinchilla, del 2010 al 2014, manteniéndose como ministro de Educación Leonardo Garnier y como jefe del DER el licenciado José Marvin Salazar Porras, se iniciaron los procesos de adaptación, según las consecuencias jurídicas del voto 2023. Así, el DER se trasladó a las instalaciones del SECOR, a la Dirección de Desarrollo Curricular en el edificio Raventós, teniendo la oportunidad de proyectarse paulatinamente con diferentes acciones a lo interno de la Dirección de Desarrollo Curricular y el resto de oficinas del Ministerio. Asimismo, este fue un periodo propicio para posesionar al DER fuera del área metropolitana, celebrando y dando realce a la Semana Nacional de la Educación Religiosa en las diferentes regionales de educación del país. Para el año 2014, se coordinó con el proyecto Jesús para los Niños y la Universidad Latina de Costa Rica para crear videos didácticos para secundaria sobre temas de cultura juvenil, tales como suicidio, peligro de internet, ninis, rebeldía y otros, abordados desde la perspectiva cristiana, con la particularidad que los actores son estudiantes y docentes de educación religiosa, así como personajes de la farándula con un guión elaborado por el DER. En la administración de Guillermo Solís, con Sonia Marta como ministra de Educación y don José Marvin Salazar Porras como jefe del Departamento de Educación Religiosa, se realizaron capacitaciones para los docentes de la asignatura con un énfasis intercultural e interreligioso, con visitas a la sinagoga, a la mezquita de Omar y encuentros sobre la espiritualidad indígena y cristianismo, en coordinación con el Departamento de Educación Intercultural. Además, durante 5 años consecutivos se impartieron capacitaciones de actualización docente en coordinación con el Instituto de Desarrollo Profesional en distintas áreas como educación inclusiva, evaluación, planeamiento, uso de la Biblia, entre otros. En el año 2016 se publicó la política curricular, donde se visualiza el aporte del DER en las comisiones de trabajo previo, resaltando la dimensión espiritual, religiosa y trascendente de la persona. Específicamente en la introducción, donde se menciona la necesidad de fortalecer en la persona una inteligencia emocional y espiritual que piense integralmente. De manera similar en la política educativa del año 2017, la educación religiosa encuentra fundamento en los paradigmas filosóficos, la complejidad, el humanismo, el constructivismo social y el racionalismo, donde se persigue una educación centrada en la persona, promoviendo la dignidad de la persona, los derechos humanos y la promoción entre la fe y la razón, para reducir el fanatismo religioso, procurando un diálogo intercultural e interreligioso para la sana conveniencia en una cultura de paz, según la UNESCO y la UNICEF. En el año 2017, el Consejo Superior de Educación definió las 2 etapas de la educación religiosa, establecidas en el voto 2023 de la Sala Constitucional en el año 2010. La primera etapa, que se le denomina confesional y abarca la educación general básica, y la segunda ecuménica, ecléctica o también se le podría llamar interreligiosa,
que abarca la educación diversificada. En ambas etapas se procura el respeto a la identidad religiosa en medio de la diversidad cultural e interreligiosa de la sociedad local y global. En este mismo año, en el contexto del 75 aniversario de la educación religiosa, el DER publicó varios artículos en la revista del MEP, Conexiones, sobre algunas temáticas para clarificar la naturaleza de la educación religiosa, y así generar el diálogo y el análisis por parte del personal docente. Además, se realizó el primer Congreso de Educación Religiosa en colaboración con el Colegio de Licenciados y Profesores, Colipro, y la Universidad Católica de Costa Rica. En el 2018, después de grandes esfuerzos, se logró que el Consejo Superior de Educación eliminara la prueba escrita de los rubros de evaluación de los aprendizajes de la asignatura por el carácter formativo de la misma. Se logró tener la presencia de asesores específicos de educación religiosa en 25 de las 27 direcciones regionales del país, dando cobertura y proyección de la asignatura. Asimismo, se posesionó en el calendario escolar del MEP varias fechas importantes para que la comunidad educativa profundizara en el tema relativo a la asignatura: Semana de la Familia, Semana Nacional de la Educación Religiosa, la Semana de la Integración Familiar y la Semana de la Biblia. Conclusiones. La educación religiosa es parte esencial en la formación integral de la persona estudiante, para aprender a vivir y convivir desde el enfoque de derechos humanos en consonancia con la UNESCO y la UNICEF. La educación religiosa procura el diálogo interreligioso, en favor de una cultura de paz dentro del respeto a la identidad o confesional a la diversidad. La educación religiosa ha experimentado una evolución en la forma de entenderse, ya que busca el bien común de la identidad religiosa, espiritual y trascendente para promover una inteligencia espiritual o existencial en pro de una ciudadanía inspirada en la civilización de la paz y el amor. En el bicentenario de la independencia de Costa Rica, la educación religiosa también continúa escribiendo historia, la cual está en las manos de cada una de las personas docentes, que con su formación y entusiasmo comparten la alegría y la esperanza desde los valores éticos, espirituales y trascendentes propios de la cultura costarricense, en busca de una cultura de paz, justicia, libertad y fraternidad universal. Este recorrido histórico nos ayuda a comprender el contexto de la educación religiosa, gracias a todos los que colaboraron en su elaboración. A continuación, una docente de la Dirección Regional de Cartago y otra docente pensionada de la Regional de Coto nos brindan su mensaje en el marco de esta celebración. «80 años de promover una sociedad más humana y más solidaria. 80 años cumple la asignatura de educación religiosa. 80 años donde educación religiosa ha contribuido en la formación integral de las personas, donde desea que se haga convivencia, donde desea que se conozca a la persona de Jesús y donde se lucha diariamente por verdaderamente evangelizar a Él. Educación religiosa hoy es especial, es una asignatura básica del currículo. Educación religiosa abarca de generación a generación. Por ello, siempre hay que defenderla. Por eso hay que amarla y entregarnos para ser los promotores de una vida sana, de una dignidad, de la esperanza, de la vida y de la fe, especialmente con el amor de nuestro Señor. Hola, soy Aleidi Moramitre de Suaneli, de la Dirección Regional de Coto, docente de educación jubilada en el año 1986 y la concluí en el 2015. A mi paso por la educación religiosa fue maravillosa. Muchas de las cosas que yo hoy en día hago socialmente se las debo a ellos, en nombre de ellos. Yo le diría a los nuevos docentes de educación religiosa que cultiven su vocación, pero que vean en los niños, vean su alma, conquisten su alma, porque así lograrán llegar a ellos. Déjense atrapar por ellos, déjense enseñar por ellos, que ellos tienen mucho que decirnos, y sobre todo, háganse sus amigos. No vean en ellos al estudiante, sino que vean al ser humano necesitado y ser abrazado por el Señor Jesucristo.
que estos 80 años de la educación religiosa se celebren a todo lo grande, siendo la esperanza para muchos de nuestros estudiantes. Que Dios los bendiga a todos. Damos entonces por concluido el primer bloque. Les invitamos a unirse al siguiente bloque en el canal de YouTube. Les informamos que el enlace para el registro de asistencia estará disponible en la página web del Congreso y en cada uno de los bloques de las actividades diarias. Al registrar su asistencia, quedará participando en la rifa de premios y sorpresas. El Departamento de Educación Religiosa del Ministerio de Educación Pública les da las gracias por su participación.